Moisés profetizó sobre Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos algunos versículos que hacen referencia a menciones de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿A qué se refieren? ¿Malas interpretaciones, reinterpretaciones, errores de traducción? Soy Carla Díaz, quédate para ver este video. Les tengo preparada una pequeña presentación para explicar algunos versículos del Nuevo Testamento que hacen alusión de algunos versículos del Antiguo Testamento y eso genera confusión. Encontramos profetizado a Jesús en el Antiguo Testamento. Moisés habla de Jesús en el Antiguo Testamento. Voy a compartir pantalla para que podamos ir revisando estos versículos. Y quiero partir por el primer versículo que es bien conocido, se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 45. Se supone que hacen mención de este Jesús que se habló en la ley, en los profetas. Dice así: y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué sucede con este versículo? Muchos cristianos lo leen y creen completamente que Moisés en la ley, entendiendo a Moisés como un recurso literario, sí hizo mención de Jesús, profetizó de la llegada de Jesús. Entonces, quiero explicarles, cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, pensando que pudiese ser Números 24:7, que sería la mención de Jesús en la Torá para muchos de los círculos cristianos, desde la Biblia de Jerusalén leemos lo siguiente, Números 24:7. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos, se alza su rey por encima de Agag, se alza su reinado. Algunos ligan el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 45, con este versículo de la Torá, porque ¿qué otro versículo encontraríamos que se pueda hablar de Jesús? Este es uno de ellos. Entonces, al leerlo desde la Biblia de Jerusalén, desde una traducción, encontramos que sale un héroe de su descendencia y muchos pueden creer que ese héroe o ese personaje pudiese ser Jesús. Pero ¿qué pasa cuando analizamos otras versiones, otras traducciones de la Biblia? Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea que dice, de sus afluentes maná agua en abundancia, sus semillas estarán bien regadas. Su rey es más importante que Agag y su reinado será enaltecido. Ahí no habla de ninguna persona, ningún héroe que sale de una descendencia. Podemos también comprobarlo en la Biblia Nacarcolunga, que dice, desbórdanse de sus cubos las aguas, su simiente goza de aguas abundantes, yérguese sobre Agag, su rey, exáltese su reino. La Dios habló y tampoco menciona este héroe que sale de una descendencia. Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados, su rey dominará a Agag, su poder real será muy grande. Pero a diferencia de la traducción que les acabo de leer en la diapositiva anterior, la Biblia de Jerusalén, sí menciona que sale un héroe de su descendencia. ¿Por qué la Biblia de Jerusalén tiene una traducción diferente a las otras que ya les leí? ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede es que si vamos al hebreo, tampoco encontramos lo que dice la Biblia de Jerusalén. En el texto hebreo, en este caso, en el texto masorético, en hebreo dice lo siguiente: Itzalmain, Midaliab, Besaró, Bemaim, Rabim, Beyagom, Meagag, Malcó, Betinase, Maljutu. De los pozos corren aguas, y su prosperidad será como la simiente junto a las aguas. Su rey se levantará más que Haga, y su reino será exaltado. Seguimos sin encontrar
de dónde es que la Biblia de Jerusalén saca a este héroe, a este personaje de su descendencia, como para que luego en el Nuevo Testamento se reinterprete ese versículo como que Jesús. ¿Qué sucede ahí? Es la Septuaginta. En este caso, la Septuaginta sí coloca y hace referencia de este posible personaje mesiánico en Números 24:7. Entonces, cuando leemos la Septuaginta, en este pasaje dice, saldrá un hombre de su descendencia, pero no lo dice el texto hebreo, y será señor de muchas naciones, y será más exaltado que Gog su reino, y crecerá su reino. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con Juan 1:45? Que Juan 1:45, el redactor, está mencionando la Septuaginta, no el texto hebreo. Y es por eso que cuando leemos Juan 1:45 dice, este es de quien habló Moisés y la ley y los profetas en la ley, haciendo mención a Números 24:7. Se hace una lectura desde la Septuaginta, como muchos y la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento. Cada vez que están citando algo del Antiguo Testamento, Biblia hebrea, muchos se basan más que en la Biblia hebrea en la Septuaginta. Otro ejemplo, Hechos 3:22, Hechos 7:37, que incluso en muchas de las traducciones encontramos como nota a pie de página algunos versículos de Deuteronomio. El primer versículo, Hechos 3:22. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán lo que él les diga. Y Hechos 7:37 dice, y fue Moisés mismo quien les anunció a los israelitas, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. ¿Qué sucede aquí en estos dos pasajes de Hechos? ¿Por qué están asegurando que Moisés habló de Jesús? ¿Por qué confirman que un pasaje del Antiguo Testamento hace mención, un pasaje más bien dicho de la Torá, de los primeros 5 libros de Moisés, hace alusión a Jesús? ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 18:15, son algunos versículos entre el 15 y el 19, pero el que yo les quiero mostrar es solamente el 15. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Entonces, cuando estamos leyendo Hechos 3:22, Hechos 7:37, ellos quieren hacer mención a este versículo, pero no es porque ellos quieran, sino porque es una reinterpretación mesiánica, una reinterpretación de un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje de la Torá específicamente para Jesús. Entonces yo le quiero leer la nota a pie de página que tiene el doctor Antonio Piñero en su libro gordo, los libros del Nuevo Testamento, y ahí él dice que el versículo 22, Hechos 3:22, Moisés dijo, él hará surgir para vosotros un profeta, será eliminado de mi pueblo. Y aquí se mezclan dos versículos, otro que es Levítico 23:29, que habla sobre quién será eliminado. Esta doble cita proviene de nuevo con una autoconciencia de Jesús como profeta y con la opinión de algunos críticos de que éste jamás se creyó Mesías en vida. Y ahora bien, el tránsito de profeta de los últimos tiempos a Mesías se podía dar fácilmente en la mente de los judíos piadosos del primer siglo. Y en realidad pudo darse en Jesús igualmente al final de su vida, por el impulso de sus seguidores. Entonces, cuando estamos leyendo estos dos versículos, la reinterpretación del Nuevo Testamento apunta a Jesús. Las traducciones así lo quieren mostrar. Pero realmente Deuteronomio 18:15, cuando dice Moisés al pueblo que Yahvé sacará en medio de ellos a un profeta como Moisés, no se refería a Moisés a Jesús, entendiendo a Moisés como un personaje literario. En hebreo, ¿cómo es que lo encontramos? En hebreo dice Naví, Mikirbeja, Meajeija, Camoni, Yaquín Leja, Adonai Eloheija, Elab, Tish Maun.
hace referencia, y acá les puedo mostrar con evidencia de que no es Jesús, al libro apócrifo, el eclesiástico, Sirácides. Sabiduría de Jesús ben Sirá. Jochmat Yehoshua ben Sirá. Cuando vamos al libro de sabiduría, y antes de leerles el pasaje donde confirman quién es el profeta que Yahvé sacará en medio del pueblo y que será como Moisés, quién era el profeta que mencionaba Moisés, el eclesiástico, en la introducción de la Biblia católica que tengo, dice, 2 siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirá, escribió este libro. Jesús, no el Jesús del primer siglo, Jesús el carpintero de Nazaret, sino este Yehoshua. Escribió este libro que es una síntesis de las tradiciones y de las enseñanzas de los sabios. Yehoshua, Jesús ben Sirá, era un hombre acomodado y de buena educación. Parece haber estado al frente de una casa importante y con servidumbre. Trató con mucha gente, se dedicó a muchos trabajos y negocios que le resultaron bien. Y al final, este sabio confiesa que los libros sagrados son los que le enseñaron el secreto del éxito. Al escribir este presente libro, quiso compartir con otros lo que había leído en aquellos y además comprobado por su propia experiencia. Este libro está datado 2 siglos antes de la era común. Y así dice el libro de Eclesiástico, no confundir con Eclesiastés, Eclesiástico 46:1. Qué valiente en la guerra era Josué, hijo de Nun, que reemplazó a Moisés como profeta. Como lo dice su nombre, fue grandioso. Cuando se trataba de librar a los elegidos de Dios, se vengó de los enemigos que lo atacaban e instaló a Israel en su territorio. De él hablaba Moisés en Deuteronomio 18:15. Él era el profeta que venía después de Moisés. Jamás fue Jesús. Lo que leemos en Hechos, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 7, son reinterpretaciones que se hacen en los primeros siglos de nuestra era. Pero en la mente del escritor de Deuteronomio jamás estuvo Jesús. Quien reemplazaba a Moisés, como ya lo dije, fue Josué. Y así lo comprobamos en Eclesiástico 46:1. Entonces, ¿con qué podemos concluir? Moisés no profetizó sobre Jesús. Y este ha sido el video para este día domingo 3 de marzo. ¿Profetizó Moisés sobre Jesús? Claramente no. Si les gustó el video, no olviden apoyarlo con un like, un comentario, compartirlo entre sus contactos y redes sociales. Nos vemos en un siguiente video.